Cordial saludo. El día de hoy vamos a exponer sobre el análisis de un caso de riesgos laborales en Colombia. Nos presentamos Juan Carlos Pérez, Angélica Guillén y Andrea Morales, estudiantes de la Corporación Educativa Minuto de Dios. El caso es el siguiente. Juan Pérez, empleado en una empresa de construcción, sufrió un grave accidente mientras realizaba sus labores diarias. Una pieza pesada de equipo de construcción cayó sobre él, causándole múltiples fracturas en ambas piernas y severos daños en la columna vertebral. Su supervisor reaccionó de inmediato contactando a emergencias y Juan fue trasladado en ambulancia a un centro médico cercano. Tras el incidente fue sometido a varias cirugías y tratamientos médicos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el dictamen médico determinó que quedó con una pérdida de capacidad laboral del 50,1%. Vamos a hablar acerca de este caso. Entonces, las decisiones legales que debe tomar el empleador. Nosotros determinamos que estas decisiones son reportar el accidente a la administradora de riesgos laborales dentro de las primeras 24 horas y diligenciar el FURAT, que es el formato único de reporte de accidentes de trabajo. Garantizar la atención médica inmediata, pues se debe coordinar el traslado con el trabajador y asegurar que todos los gastos médicos sean asumidos por la ARL. Colaborar con la investigación del accidente. Se deben de identificar las causas y establecer los correctivos. Respetar la estabilidad laboral, pues ya por el tema de la pérdida de la capacidad laboral del 50,1%, Juan tiene protección laboral reforzada. No puede ser despedido sin autorización del Ministerio de Trabajo, cabe resaltarlo. Y garantizar pues el pago de las prestaciones. Las acciones que se deben implementar recursos humanos antes y después del accidente. Bueno, antes del accidente se debe capacitar en seguridad y salud en el trabajo, verificar el estado del equipo de carga, implementar procedimientos seguros, asegurar uso correcto de elementos de protección personal. Y después del accidente se debe brindar apoyo emocional y acompañamiento a Juan, gestionar incapacidades y trámites correspondientes a la ARL, garantizar que no haya represalias con el accidente, coordinar procesos de reubicación laboral y documentar toda la información del caso. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Andrea Morales. Bueno, a continuación vamos a hablar de los pasos que debe seguir su incapacidad y sus derechos. Una de las cosas que analizamos fue solicitar la calificación de pérdida de capacidad laboral. Eso quiere decir que, como ya se determinó que el 50,1%, por lo que debe recibir indemnización o pensión por invalidez. También tenemos asegurarse de que la ARL reconozca el accidente como laboral, revisar el FURAT y la investigación. También tenemos recibir incapacidades médicas, ya que la ARL paga las incapacidades derivadas del accidente laboral. También tenemos también se solicita la indemnización o pensión de invalidez, ¿sí? Con base de la calificación que es mayor a un 50%. También tenemos solicitar reubicación laboral, que en este caso la empresa debe asignar labores acordes con sus limitaciones. Y también deducimos, en caso de incumplimiento, presentar quejas ante la ARL y el Ministerio del Trabajo o, en caso tal, demandar. Bueno, a continuación, obligaciones del empleador. En los casos de normatividad clave, tenemos la ley 1562 del 2012, que es el Sistema General de Riesgos Laborales. También vemos la resolución 0312 del 2019, que son los estándares mínimos de la SG. También tenemos el decreto 1295 de 1994, que son las prestaciones en caso de accidentes laborales. También tenemos el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 361 de 1997, que habla de la estabilidad laboral reforzada para personas con discapacidad. Y también tenemos la Ley 1010 del 2006.
Vamos a hablar de las obligaciones del empleador, que en este caso es proteger la vida y la salud del trabajador, prevenir accidentes mediante la SG, facilitar atención médica y rehabilitación, reubicar el trabajo con restricciones y no despedir sin autorización cuando hay discapacidad. A continuación le cedo la palabra a mi compañera Angélica. Buenas, yo voy a hablar sobre las soluciones y propuestas de la empresa y los derechos de Juan, teniendo en cuenta el caso presentado y las responsabilidades tanto de la organización como del trabajador afectado. Entonces dice las soluciones para la empresa. Fortalecer el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Esto incluye hacer inspecciones constantes y brindar capacitación adecuada y aplicar controles de ingeniería para reducir los riesgos. Implementar protocolos estrictos de manipulación de carga. Si el trabajo aplica levantar o mover objetos, deben existir protocolos claros y obligatorios que reduzcan accidentes, lesiones y mejoras en las prácticas seguras. Otro punto es mejorar las condiciones del puesto del trabajo. Esto implica que el lugar donde se debe realizar las tareas tenga buenas condiciones ergonómicas, iluminación adecuada y herramientas en buen estado y organización. Así podemos prevenir lesiones. Y la última es reubicar a Juan en un cargo acorde de su capacidad actual. Si Juan no puede desempeñar su antiguo cargo debido a la lesión o restricción médica, la empresa tiene la obligación de reubicarlo en un puesto donde donde no se ponga en riesgo su salud. Esto implica responsabilidad legal y también una medida de protección para Juan. Ahora voy a decir las soluciones y derechos de Juan. Reubicación sin disminución salarial. Si por recomendación médica él debe cambiar de cargo, la empresa no puede bajarle el sueldo. Esto protege la estabilidad y la economía del trabajador. Acompañamiento en los trámites del ARL. La empresa debe apoyarlo en todos los procesos y documentos necesarios. Juan no debe enfrentar el proceso solo. La otra dice supervisar el pago correcto de las incapacidades. Es responsabilidad de la empresa y del ARL garantizar que Juan reciba el pago completo y oportuno de sus incapacidades y evitar despidos arbitrarios. Juan no puede ser despedido por estar lesionado o incapacitado. La ley protege a los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad o con restricciones médicas. Y la última es facilitar la adaptación médica y orgánica del nuevo puesto. Si Juan está reubicado, su nuevo puesto debe ser adaptado de acuerdo con sus limitaciones físicas para que pueda trabajar sin dolor o sin riesgo. En conclusión, estas soluciones buscan que la empresa mejore sus prácticas de seguridad en salud y que Juan reciba un trato justo, respetado a sus derechos laborales. Que estén muy bien. Muchas gracias por su atención.